Buenos días, el artículo que les vamos a exponer el día de hoy se llama Reciclaje de bolsas laminadas de aluminio y cartones Tetra Pak mediante pirólisis de metal fundido, experimento a escala piloto y análisis económico. Primero que nada, los envases de bolsas laminadas de aluminio y los cartones Tetra Pak laminados de aluminio se consideran residuos no reciclables, lo que reduce su excelente rendimiento del ciclo de vida. El artículo a exponer describe los resultados experimentales de los ensayos en plantas piloto para reciclar estos paquetes de aluminio con un reactor de pirólisis de metal fundido. La evidencia experimental muestra que ambos formatos de envases se pueden reciclar y que se puede recuperar el aluminio limpio. Sin embargo, el aluminio recuperado de las bolsas de aluminio puede requerir una limpieza mecánica, ya que la información del consumidor está impresa en el aluminio, dejando así un residuo de carbón en el aluminio ya recuperado. Para empezar con la parte introductoria, el empaque laminado de aluminio cumple con muchos de los requisitos de un empaque de la industria alimentaria. El empaque de aluminio es inerte, liviano, resistente y la capa de aluminio tiene un espesor de 6 a 100.5 micras, proporcionando así una barrera de por vida contra la pérdida del aroma. También protege a los alimentos contra la entrada de humedad, aire, microorganismos, luz ultravioleta y otros agentes que deterioran los alimentos, lo que resulta que tenga una mayor vida útil. Por lo tanto, si los envases de aluminio fueran reciclables, su ciclo de vida podría mejorar aún más. La reciclabilidad del aluminio podría tener un impacto significativamente positivo, ya que el reciclaje de aluminio de fuentes secundarias reduce el consumo de energía en comparación con su producción a partir del mineral en un 95%. Además, el aluminio se puede reciclar repetidamente sin perder sus propiedades, lo que lo convierte en un material ideal para la economía circular. La literatura describe varios métodos para reciclar los envases de aluminio, de los cuales ninguno se emplea actualmente a escala industrial. Se estudió la posibilidad de laminar los envases de aluminio con disolventes para eliminar las capas de plástico en condiciones súper específicas como lo son 255 grados centígrados y a una presión de 11,65 megapascales. Se obtuvo aluminio metálico. Los inconvenientes potenciales de este proceso son las altas presiones operativas y el uso de los solventes, que combinados pueden resultar en un proceso muy costoso. Por otro lado, existe la pirólisis, que se ha identificado durante mucho tiempo como un proceso ideal para reciclar plásticos mixtos. La pirólisis plástica es un proceso de despolimerización ejecutado a temperaturas superiores a los 400 grados centígrados en un ambiente libre de oxígeno y típicamente a presiones ambientales. Los productos de la pirólisis plástica mixta son aceite de pirólisis, carbón pirolítico, también denominado como carbón vegetal o ceniza, y gases según la temperatura de la pirólisis, catalizador y la composición plástica mixta. El aceite de pirólisis se puede convertir en un diésel u otros productos derivados del petróleo. El carbón se deposita en los vertederos y los gases, que son metano, propano, entre otros, se calentarían en este proceso. La capacidad de la pirólisis para tratar plásticos mixtos, es decir, PET, PE y PP, es importante en el reciclaje de los envases de aluminio, ya que estos plásticos están presentes en estos envases. Además, debido a que es difícil obtener un flujo limpio de residuos en los envases de aluminio a partir de los residuos municipales sin otros plásticos, y esta es la ventaja de la pirólisis, por lo tanto se vuelve un poco más crítica. Por lo tanto, el artículo a exponer propone pirolizar los envases de aluminio y Tetra Pak mediante la transferencia de calor directa con metal fundido, lo que resulta en un proceso rápido, ya que se ha demostrado en neumáticos enteros que se pueden pirolizar por completo en 15 minutos, significativamente más rápido que el proceso de los neumáticos en hornos rotatorios de calentamiento indirecto o en reactores similares. Esto demuestra las ventajas de la transferencia directa de calor, o en este caso en el proceso de metales fundidos. Por lo tanto, en el artículo, las bolsas de plástico de aluminio y los envases laminados de Tetra Pak se tratarán en una planta piloto. Un proceso de reciclaje del aluminio debe ser capaz de tratar ambos tipos de envases, ya que representan una gran mayoría de los envases que se consumen día a día. Además, en la práctica, la separación de estos dos tipos de paquetes no es posible.
Bueno, materiales y métodos. En el método pues se presenta el diagrama de proceso de instrumentación de configuración experimental de pirólisis de metal fundido multipropósito. Se pueden utilizar varios contenedores internos, así como varios metales fundidos que permiten el procesamiento de varios materiales y separación in situ. Un 6 pulgadas se llenó un recipiente de acero inoxidable de 316 litros con 1.300 gramos de estaño, lo que equivale a un nivel de estaño fundido de 1 centímetro. Este contenedor se colocó dentro del reactor de pirólisis que opera en un monodiscontinuo. El reactor de pirólisis se fabricó a partir de 8 pulgadas ANSI, cédula 10, tubería de acero inoxidable de 316 litros y una longitud que da como resultado una altura de recipiente de 300 milímetros, una placa de acero inoxidable de 316 litros de 3 milímetros de espesor para la pared inferior del recipiente. Pues al destornillar la brinda superior se puede abrir el recipiente, pues todas las tuberías de interconexión fueron de media pulgada de tubo. Los vapores de la pirólisis se condensaron en un recipiente refrigerado por agua a temperatura ambiente de 30 centímetros de largo, medio tubo. El condensador estaba inclinado a 20 grados de drenaje, es un recipiente de recorrida de condensados, la formación de una atmósfera explosiva dentro del espacio de vapor del recipiente de pirólisis y el equipo de aguas abajo que evitó inertizar. Inicialmente el equipo con nitrógeno y barriendo continuamente el recipiente de pirólisis con un flujo de nitrógeno aproximadamente de 120 litros por hora. Durante el experimento la presión de funcionamiento de todo el sistema estaba ligeramente por encima de la atmosférica. También se aisló la tubería que conecta el reactor con el condensador. Las conexiones de tubería preferidas eran los accesorios de metal con metal, ya que son herméticos al vapor y pueden abrir para inspección. Para los experimentos, la temperatura operaria fue de 450 grados centígrados, como tal temperatura que parece ser ideal para maximizar el rendimiento del aceite de pirólisis o cerca de la pirólisis plástica. Una de las fuentes de ingresos de un operador, una vez que la temperatura de funcionamiento de 400 grados mantuvo durante 60 minutos para asegurar que complete la reacción de pirólisis. Al llegar a este punto se apagó el calor y el equipo se enfrió naturalmente a temperatura ambiente. Una vez que el reactor se enfrió a 100 grados centígrados, se desconectó el flujo de nitrógeno y finalmente se abrió el reactor y se retiró el material pirolizado. El recipiente para su análisis de recolección de condensado era una botella de vidrio del laboratorio de 100 mililitros. El recipiente interceptor era una botella del laboratorio de 1000 mililitros. Y el burbujeador era una botella de vidrio de 250 mililitros, llena con 100 mililitros de agua. Bueno, en los materiales se utilizaron dos paquetes. Un paquete de desecho era de Tetra Pak. El cartón de Tetra Pak se cortó en 5 piezas para encajar el reactor, pero la caña de azúcar se quitaron la tapa y el tapón de la rosca y se descargaron. Ya esto no está presente en todas las cajas de Tetra Pak. Los otros paquetes eran de café y de bolsa de comida de gatos de Whiskas. Ambos paquetes fueron lavados y secados. La lata tenía una pureza del 99.95%. Se presentaba en trozos de 3 a 5 milímetros y se compraba en Amazon. El acero inoxidable de 316 litros es un material de construcción adecuado para el estaño fundido para los rangos de temperatura de estos experimentos, pues la sal de transferencia de calor era una mezcla auténtica de sales de cloruro de litio y cloruro de potasio. De calidad técnica, pues
Se eligió la sal para estos experimentos ya que es estable, no tóxica e inerte para las temperaturas de operación, y además el acero inoxidable de 316 litros es un material de construcción adecuado. Bueno, resultados y discusiones. Como primer punto tendremos lo que son los resultados experimentales. El énfasis de esta investigación estuvo en el residuo sólido, es decir, en el carbono y aluminio de los desenvases de Tetra Pak y de AL, donde se realizaron unos experimentos en los empaques de AL, donde demuestra que el aluminio sí se puede reciclar, va medio el proceso de metal fundido. Pero de estos envases de AL no son como los de Tetra Pak, porque al momento de realizar este experimento se pudo dar cuenta que en los envases de AL se genera un serio residuo que es el del carbono, proveniente de la impresión de la información al consumidor que viene en los empaques por fuera del producto. Caso contrario al interior del empaque, ya que este no tiene ninguna tinta. Debido a que para los diferentes empaques la capa de espesor de aluminio puede variar, este aluminio extraído debe ser achicado y enviado a una planta de fundición de aluminio, para así fundirlo y cerrar el ciclo de reciclaje. Del anterior proceso conocido como pirólisis, el resultado de la extracción de ese aluminio dio como resultado unas ceras, lo que debe ser bastante importante para tomar en cuenta, ya que estas ceras pueden tapar el condensador, y por eso hay que tenerlas en cuenta para el diseño de la planta. Prueba de esto es que una curva pronunciada de 90 grados a la entrada del recipiente que intercepta lo que es el aluminio adquirido hizo que las partículas de cera suspendidas en la mezcla de nitrógeno chocaran con la pared y se acumularan, aumentando la presión de gas y haciendo que las mismas partículas de cera fueran al recipiente interceptor donde quedaba el aluminio. Un balance de masa de cera sugiere que todo el plástico se convirtió en cera, ya que fue bastante rápido. Las reacciones secundarias esperadas no ocurrieron, que ya estas reacciones secundarias sería que estas ceras se conviertan en aceites o se conviertan en gases, ya que la temperatura del reactor no es muy alta. Por lo tanto, dichos resultados son válidos para diseñar una planta de reciclaje de gran alcance óptimo. Estos mismos datos del experimento se utilizaron para el análisis económico, del cual hablaremos a continuación. Análisis económico de una planta a gran escala. Realizar un análisis económico en esta etapa del proceso es muy difícil, ya que no se cumplía con más del 5% de ingeniería y la precisión de los costos era de un 20 al 30%. Ahora hablaremos de lo que es la descripción de la planta. El proceso Alpyro es un proceso de reciclaje. El material de desecho está en contacto con el material fundido y se utiliza zinc porque es mucho más rentable. Pero como utilizamos zinc, la temperatura debe ser de 450 grados centígrados, ya que esa es la temperatura promedio a la que el zinc se funde. Pero este requerimiento a su vez maximiza la optimicidad de la planta y el reactor. Los residuos de AL se proporcionan a una planta y se transportan al reactor de pirólisis, es decir, al zinc fundido. Estos se pirolizan en gases de hidrocarburos, vapores y sólidos. Y un tornillo de descarga extrae el aluminio adquirido. Los vapores generados en el experimento se extraen bajo una línea de evaporación y se condensan en aceite de pirólisis. Y los gases no condensables como el metano y el propano se utilizan para los mismos quemadores, haciendo que el ciclo tenga un mínimo de energía requerida. Como análisis económico más general tenemos que este se evalúa bajo una serie de medidas financieras, como la tasa interna de retorno o TIR, el valor actual neto o VAN y el punto de equilibrio, donde la TIR debe ser mínima del 20%. Su periodo de evaluación es de 10 años y su punto de equilibrio se alcanza después de los 3.15 años. La planta a su vez solo se puede dimensionar si se reconoce su cantidad de material redireccionable o de residuos de AL. Como dato importante tenemos que solo en el Reino Unido se recaudan cerca de 14.000 toneladas al año de aluminio, pero su costo de transporte es muy alto, lo que limita el tamaño de las plantas a unas 4.000 toneladas por año. Hablemos un poco de lo que sería el rendimiento, que este depende de las especificaciones del paquete y de la cantidad de aluminio en cada uno. Podemos hablar también de los ingresos. Ceras y el aceite resultante del proceso de la pirólisis tienen un alto valor comercial. Asimismo, el operador de tratamiento de la planta se le paga una tarifa por el sostenimiento de la misma, ya que la ley de la responsabilidad del productor la exige. Es decir, los productores de envases de Tetra Pak y de AL necesitan un operador que acepte dichos residuos, para ellos poder reciclarlos y utilizar ese aluminio extraído para hacer muchos más envases. Ahora veremos un poco de lo que serían los costos financieros o gastos de capital. Este gasto de capital asciende a unos 3.5 millones de euros, contando tanques, condensador, servicios públicos y obras civiles. Pero debido a ciertas consideraciones técnicas en el reactor, dieron a unos ajustes en el costo, teniendo en cuenta ajustes del reactor, medidas y capacidad. Y por último podremos hablar de lo que serían los gastos operativos, cuales se estiman en unos 278.000 euros al año, los cuales van por materiales de operación, consumibles, salarios y mantenimientos.
o también en costos indirectos como impuestos, depreciación, administración, seguros y permisos. A su vez podemos definir lo que serían los consumibles, que sería el agua, nitrógeno y aguas residuales, que ascienden a unos 13.600 euros, y en licencias unos 40.000 euros anuales. Análisis de sensibilidad. Los ingresos compuestos por responsabilidad extendida del productor EPR, chatarra de aluminio, cera o aceite de pirólisis, los costos de gasto de capital CAPEX y gastos operativos OPEX se incrementaron en un 10%, resumidos en la tabla 2, para establecer los factores más relevantes que influyen en la tasa interna de retorno. Como la responsabilidad extendida del productor EPR contribuye con el 62% de los ingresos totales de la planta, cualquier variación en sus ingresos influirá significativamente en los rendimientos financieros de la planta. El análisis de sensibilidad muestra que un aumento del 10% en la tasa de propinas dará como resultado una tasa interna de retorno del 33%. Por lo tanto, cualquier aumento de responsabilidad extendida del productor sería beneficioso para los rendimientos financieros de la planta. Además, está estabilizando los rendimientos financieros, ya que las fuerzas del mercado no influyen en la responsabilidad extendida del productor como lo hacen los ingresos de aluminio en un 10%. Por otro lado, solo elevará la tasa de retorno al 25%. La tabla S4 en la información complementaria contiene el desempeño comercial de la planta con un EPR aumentado del 10% durante 10 años. Aumentar el gasto del capital CAPEX en un 10% disminuye la tasa interna de retorno del 21 al 9%. Claramente, el gasto comercial CAPEX debe controlarse estrictamente para garantizar que la planta siga siendo económica. Aumentar los gastos operativos en un 10% reduce la TIR al 19%, aunque esta disminución no es tan significativa como el CAPEX. Un operador debe, no obstante, controlar estrictamente los costos operativos, es decir, salarios, gastos comerciales, entre otros, para garantizar que la operación de la planta sea económica. La tabla S5 en la información complementaria contiene el desempeño comercial de la planta con un aumento del CAPEX del 10% durante 10 años. La estimación de costos anteriormente asume que el carbón pirolítico de la pirólisis de plástico y papel se deposita en vertederos en 130 euros. Pero si el carbón pirolítico pudiera venderse, una central eléctrica alimentada con carbón o un incinerador de desechos municipales sin costo alguno, es decir, sin ingresos, la tasa interna de retorno de la planta aumentaría hasta el 37%, una oportunidad de inversión muy atractiva. Y de hecho, el carbón pirolítico puede tener este valor, ya que mientras que el carbón obtenido de la pirólisis plástica tiene un poder calorífico de entre 20 a 26 megajulios sobre kilogramo, casi lo mismo que el carbón, pero sin contener nada de azufre. Otra posibilidad es combinar la gran planta mixta de plástico estimada con una planta de reciclaje de plástico laminado de aluminio, que da como resultado una instalación de reciclaje más integrada. Esta opción, sin embargo, no se investigó para el documento actual. Para concluir, este documento proporciona evidencia experimental a escala piloto de que un reactor de metal fundido calentado directamente puede reciclar envases de aluminio, es decir, envases laminados de aluminio y Tetra Pak. Además, un análisis económico de una planta de reciclaje de envases de aluminio a escala comercial de 4.000 toneladas al año indica que el proceso de metal fundido es económicamente viable, ya que la tasa interna de retorno es superior al 20%. En combinación, estos dos resultados sugieren que el proceso de metal fundido puede ser una alternativa práctica y rentable a otros reactores como los hornos rotatorios o lechos fluidizados. Sin embargo, los experimentos tienen dos limitaciones. En primer lugar, los experimentos se realizaron por lotes en modo continuo. Y segundo, la cinética es incierta, pero los experimentos de reciclaje de envases de aluminio, aunque en modo discontinuo, demostraron que la reacción es rápida, ya que solo se condensan las ceras, lo que significa que se minimizan las reacciones secundarias debido a los largos tiempos de residencia. El siguiente paso en el desarrollo del proceso de reciclaje de envases de aluminio es un demostrador de operación continua.
Dicha planta establecería la cinética del proceso continuo de reciclaje de envases aluminio, entre otros parámetros como la operación continua y la calidad y cantidad de los productos reciclados. Una vez que se conoce la cinética, el diseño de ingeniería de una planta comercial podría avanzar con mucho más detalle, mejorando así también la precisión de la estimación de costos.